Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 61. Escrito por Helena Harmon de White. Samuel no fue engañado por el subterfugio del rey. Con dolor e indignación declaró: «Déjame que te anuncie lo que Jehová me ha dicho esta noche. Aunque a tus propios ojos eras pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido rey sobre Israel?» Le repitió el mandamiento del Señor con respecto a Amalec y quiso saber por qué había desobedecido el rey. Saúl persistió en justificarse. «Al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Por el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal». Con palabras severas y solemnes el profeta deshizo su refugio de mentiras y pronunció la sentencia irrevocable. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión. Como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Cuando el rey oyó esta temible sentencia, exclamó: «He pecado, he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos». Aterrorizado por la denuncia del profeta, Saúl reconoció su culpa, que antes había negado tercamente, pero siguió culpando al pueblo y declarando que había pecado por temor a él. No fue una tristeza causada por su pecado, sino más bien el temor a la pena, lo que movía al rey de Israel cuando rogó así a Samuel: «Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore Jehová». Si Saúl hubiera sentido arrepentimiento verdadero, habría confesado públicamente su pecado, pero se preocupaba principalmente de conservar su autoridad y retener la lealtad del pueblo. Deseaba ser honrado con la presencia de Samuel para fortalecer su propia influencia en la nación. «No volveré contigo», fue la respuesta del profeta, «porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel». Cuando Samuel se volvió para marcharse, el rey, desesperado por el temor, trabó de su manto para detenerlo, pero éste se rasgó en sus manos. Declaró entonces el profeta: «Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú». Saúl estaba más perturbado porque se había enajenado de Samuel que por el desagrado de Dios. Sabía que el pueblo confiaba más en el profeta que en él mismo. Si por orden divina se ungía ahora a otro rey, comprendía Saúl que le sería imposible mantener su autoridad. Temía que si Samuel lo abandonaba completamente, se produjera una revuelta inmediata. Saúl suplicó al profeta que lo honrara ante los ancianos y el pueblo, uniéndosele públicamente en un servicio religioso. Por indicación divina, Samuel accedió a la petición del rey, a fin de no dar lugar a una revuelta, pero solo se quedó allí como testigo silencioso del servicio.
debía cumplirse todavía un acto de justicia severo y terrible. Samuel debía vindicar públicamente el honor de Dios y reprender la conducta de Saúl. Mandó que se trajera ante él al rey de los amalecitas. Agag era más culpable y más despiadado que todos los que habían perecido por la espada de Israel. Era hombre que había odiado al pueblo de Dios y procurado destruirlo por todos los medios a su alcance. Había ejercido la influencia más enérgica en favor de la idolatría. Vino a la orden del profeta lisonjeándose de que el peligro de muerte había pasado. Samuel declaró: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová. Hecho esto, Samuel regresó a su casa en Ramá, y Saúl regresó a la suya en Gabá. Y solo una vez volvieron a encontrarse el profeta y el rey. Cuando fue llamado al trono, Saúl tenía una opinión muy humilde de su propia capacidad y se dejaba instruir. Le faltaba conocimiento y experiencia y tenía graves defectos de carácter. Pero el Señor le concedió el Espíritu Santo para guiarlo y ayudarlo, y lo colocó donde podía desarrollar las cualidades requeridas para ser soberano de Israel. Si hubiera permanecido humilde, procurando siempre ser dirigido por la sabiduría divina, habría podido desempeñar los deberes de su alto cargo con éxito y honor. Bajo la influencia de la gracia divina, toda buena cualidad habría ido ganando fuerza, mientras que las tendencias pecaminosas habrían perdido su poder. Esta es la obra que el Señor se propone hacer en beneficio de todos los que se consagran a Él. Son muchos los que Él llamó a ocupar cargos en su obra porque tienen un espíritu humilde y dócil. En su providencia los coloca donde pueden aprender de Él. Les revelará los defectos de carácter que tengan y a todos los que busquen su ayuda les dará fuerza para corregir sus errores. Pero Saúl se vanaglorió de su ensalzamiento y deshonró a Dios por su incredulidad y desobediencia. Aunque al ser llamado a ocupar el trono era humilde y dudaba de su capacidad, el Señor lo hizo confiar en sí mismo. La primera victoria de su reinado encendió en su corazón aquel orgullo que era su mayor peligro. El valor y la habilidad militar que manifestó en la liberación de Jabes Galaad despertaron el entusiasmo de toda la nación. El pueblo honró a su rey, olvidándose de que no era sino el agente por medio de quien Dios había obrado. Y aunque al principio Saúl dio toda la gloria a Dios, más tarde se atribuyó el honor. Perdió de vista el hecho de que dependía de Dios y en su corazón se apartó del Señor. Así se preparó para cometer su pecado de presunción y sacrilegio en Gilgal. La misma confianza ciega en sí mismo lo condujo a rechazar la reprensión de Samuel. Saúl reconoció que Samuel era un profeta enviado de Dios, por consiguiente debió haber aceptado el reproche, aunque él mismo no pudiera ver que había pecado. Si se hubiera mostrado dócil para ver y confesar su error, esta amarga experiencia le habría resultado en una salvaguardia para el futuro. Si el Señor se hubiera separado completamente de Saúl, no le habría hablado otra vez por medio de su profeta, ni le habría confiado una obra definida que hacer para que corrigiera sus errores pasados. Cuando un profeso hijo de Dios se vuelve descuidado en el cumplimiento de la voluntad de su Padre e induce así a otros a que sean irreverentes y desprecien los mandamientos de Dios, hay todavía una posibilidad de que sus fracasos se conviertan en victorias si tan solo aceptan la reprensión con verdadera contrición de alma
y se vuelve hacia Dios con humildad y fe. La humillación de la derrota resulta a menudo en una bendición al mostrarnos nuestra incapacidad para hacer la voluntad de Dios sin su ayuda. Cuando Saúl se desvió de la reprensión que le mandó el Espíritu Santo de Dios y presintió en justificarse obstinadamente, rechazó el único medio por el cual Dios podía obrar para salvarlo de sí mismo. Se había separado voluntariamente de Dios. No podía recibir ayuda ni dirección de Dios antes de volver a Él mediante la confesión de su pecado. En Gilgal, Saúl había aparentado ser muy concienzudo cuando ante el ejército de Israel ofreció un sacrificio a Dios, pero su piedad no era genuina. Un servicio religioso realizado en oposición directa al mandamiento de Dios solo sirvió para debilitar las manos de Saúl y lo colocó en una posición tal que no podía recibir la ayuda que Dios quería tanto otorgarle. En la expedición contra Amalek, Saúl creyó que había hecho cuanto era esencial entre todo lo que el Señor le había mandado. Pero al Señor no le agradó la obediencia parcial, ni quiso pasar por alto lo que se había descuidado por un motivo tan plausible. Dios no le ha dado al hombre la libertad de apartarse de sus mandamientos. El Señor había declarado a Israel: no haréis cada uno lo que le parece, sino guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Deuteronomio 12, versículo 8 y 38. Al decidir sobre cualquier camino a seguir, no hemos de preguntarnos si es previsible de que él resultará algún daño, sino más bien si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay camino que el hombre parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Proverbios 14:12. Es mejor obedecer que sacrificar. Las ofrendas de los sacrificios no tenían en sí mismo valor alguno a los ojos de Dios. Estaban destinadas a expresar, por parte del que las ofrecía, arrepentimiento del pecado y fe en Cristo, y a prometer obediencia futura a la ley de Dios. Pero sin arrepentimiento, ni fe, ni un corazón obediente, las ofrendas no tenían valor. Cuando, violando directamente el mandamiento de Dios, Saúl se propuso presentar en sacrificio lo que Dios había ordenado que sea destruido, despreció abiertamente la autoridad divina. El sacrificio hubiera sido un insulto para el cielo. No obstante, reconocer el relato del pecado de Saúl y sus resultados. ¿Cuántos siguen una conducta parecida mientras se niegan a creer y obedecer a algún mandamiento del Señor? Perseveran en ofrecer a Dios sus servicios religiosos formales. No responde el Espíritu de Dios a tal servicio. Por celosos que sean los hombres en su observancia de las ceremonias religiosas, el Señor no las puede aceptar si ellos persisten en violar deliberadamente uno de sus mandamientos. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría la obstinación. La rebelión tuvo su origen en Satanás, y toda rebelión contra Dios se debe directamente a las influencias satánicas. Los que se oponen al gobierno de Dios se han aliado con el caudillo de los apóstatas, y éste ejercerá su poder y astucia para cautivar los sentidos de ellos y descarriar su entendimiento. Hará que todo aparezca bajo una luz falsa. Como nuestros primeros padres, los que están bajo el dominio de su hechizo ven solo los grandes beneficios que han de recibir por su transgresión. No puede darse mayor evidencia del poder engañador de Satanás que el hecho de que muchos que son dirigidos por él se engañan a sí mismos con la creencia de que están en el servicio de Dios. Cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra la autoridad de Moisés, creyeron que solo se estaban oponiendo a un jefe humano, a un hombre como ellos mismos.
y llegaron a creer que estaban realmente haciendo la voluntad de Dios. Pero al rechazar el instrumento escogido por Dios, rechazaron a Cristo e insultaron al Espíritu de Dios. Así, en los días de Cristo, los escribas y ancianos judíos que profesaban ser muy celosos por el honor de Dios, crucificaron a su Hijo. El mismo Espíritu existe todavía en los corazones de los que insisten en seguir su propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Saúl había tenido pruebas abundantes de que Samuel era inspirado por Dios. Al atreverse a desobedecer el mandamiento que Dios le había dado por el profeta, actuó contra los dictados de la razón y el sano juicio. Su presunción fatal debe atribuirse al hechizo satánico. Saúl había demostrado gran celo en el exterminio de la idolatría y de la hechicería. No obstante, en su desobediencia al mandamiento divino, había sido instigado por el mismo espíritu de oposición a Dios, que animaba a los que practicaban la hechicería, y había sido tan realmente inspirado por Satanás como ellos. Y cuando fue reprendido por ello, sumó la obstinación a la rebelión. No podría haber hecho mayor insulto al Espíritu de Dios si se hubiera unido abiertamente con los idólatras. Pasar por alto los reproches y las advertencias de la palabra de Dios y de su Espíritu es un paso peligroso. Muchos, como Saúl, ceden a la tentación hasta que se ponen ciegos y no pueden ver el verdadero carácter del pecado. Se jactan de que tenían algún buen propósito en vista y que no han hecho ningún daño al apartarse de las instrucciones de Dios. Así desprecian el espíritu de la gracia hasta que ya no oyen su voz y Él los deja entregados a los engaños que han escogido. En Saúl, Dios había dado a los israelitas un rey según el corazón de ellos. Como dijo Samuel cuando le fue confirmado el reino a Saúl en Gilgal: ahora pues ved aquí vuestro rey que habéis elegido. Samuel 1, capítulo 12, versículo 13. Bien parecido, de estatura noble y de porte principesco. Tenía una apariencia en todo de acuerdo con el concepto de que ellos tenían de la dignidad real, y su valor personal y su apariencia en la dirección de los ejércitos eran las cualidades que ellos consideraban como las mejores, calculadas para obtener el respeto y el honor de otras naciones. Les interesaba muy poco que su rey tuviera las cualidades superiores que eran las únicas capaces de prepararlos para gobernar con justicia y con equidad. No pidieron un hombre que tuviera verdadera nobleza de carácter y que amara y temiera a Dios. No buscaron el consejo de Dios acerca de las cualidades que su gobernante debía tener para que ellos pudieran conservar su carácter distintivo y santo como pueblo escogido del Señor. No buscaron el camino de Dios, sino el propio. Por lo tanto, Dios les dio un rey como lo que querían, uno cuyo carácter reflejaba el de ellos mismos. El corazón de ellos no se sometía a Dios, y su rey tampoco era subyugado por la gracia divina. Bajo el gobierno de este rey iban a obtener las experiencias necesarias para que pudieran ver su error y volver a ser leales a Dios. Sin embargo, habiendo el Señor encargado a Saúl la responsabilidad del reino, no lo abandonó ni lo dejó solo. Hizo que el Espíritu Santo se posara en Saúl para que se le revelara su propia debilidad y su necesidad de la gracia divina. Y si Saúl hubiera fiado en Dios, el Señor habría estado con él. Mientras la voluntad de Saúl fue dominada por la voluntad de Dios, mientras se dio a la disciplina de su espíritu, Dios pudo coronar sus esfuerzos de éxito. Pero cuando Saúl escogió actuar independientemente de Dios, el Señor ya no pudo ser su guía y se vio obligado a hacerlo a un lado. Entonces llamó a su trono a un varón según su corazón. 1 Samuel 13, versículo 14.
no a uno que tuviera faltas en su carácter, sino a uno que en lugar de confiar en sí mismo, dependiera de Dios y fuera guiado por su Espíritu, que cuando pecara se sometiera a la reprensión y a la corrección.